Estimado rector, estimado prorector, estimados vicerrectores, decanos, decanas, miembros del Senado Universitario y autoridades universitarias, estimados estudiantes y funcionarios, muy buenos días. Sin duda hemos recorrido un largo camino para llegar hoy aquí, a este Salón de Honor, a esta Casa Central, espacio emblemático del quehacer de esta universidad, que nos acoge a todos y todas, a sus estudiantes, académicos y funcionarios, a sus autoridades e investigadores. Todos hemos sido convocados a esta instancia por la Rectoría, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la FECH, la CAUCH, la FENAFUCH, con la participación del Senado Universitario, con un solo objetivo: dialogar y conocer las diversas opiniones que quienes integran nuestra comunidad universitaria tienen respecto de la reforma a la educación superior, con el fin de proyectar esas visiones hacia las autoridades responsables de generar políticas públicas de calidad para Chile. Preside este acto nuestro rector de la Universidad de Chile, profesor Enio Vivaldi Béjar. Lo acompañan en esta ocasión la profesora Rosa de Bes, vicerrectora de Asuntos Académicos, el profesor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo, el profesor Enrique Mansur, vicerrector de Asuntos Económicos y de Gestión Institucional, el profesor Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el profesor Carlos Ruiz, vicepresidente del Senado Universitario, el profesor Héctor Adarmes, vicepresidente de la CAUCH, la decana de la Facultad de Artes, profesora Clara Luz Cárdenas, el decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Víctor Cifuentes, la decana de Ciencias Forestales, la profesora Carmen Luz de la Maza, la directora del INTA, la profesora Verónica Cornejo, el director del Instituto de Estudios Internacionales, el profesor Walter Sánchez, nuestra querida María Olivia Monkever, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen. Nos acompaña Valentina Saavedra, presidenta de la FECH, Cristina Tapia, presidenta de la FENAFUCH, y, por supuesto, nuestro profesor emérito y querido Alfredo Jadresich. Saludamos especialmente a quienes abren esta iniciativa: el vicepresidente del Senado, profesor Carlos Ruiz Schneider, y los miembros del primer panel de la mañana, compuesto por la profesora María Olivia Monkever, Premio Nacional de Periodismo 2009 y directora del ICI, Valentina Saavedra, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y Cristina Tapia, presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, más el profesor Héctor Adarmes, el vicepresidente de la Asociación de Funcionarios y Académicos de la Universidad. Hoy construiremos este debate entre todos, con interrogantes y opiniones a cargo de investigadores, académicos, funcionarios y estudiantes de la universidad que apoyarán esta discusión que como mesa organizadora hemos estructurado sobre la base de 3 grandes ejes: rol de la educación superior en el Chile de hoy, rol de las universidades dentro del sistema de educación superior, encuentros y desencuentros, y articulación y fortalecimiento de las universidades del Estado. Son muchas las organizaciones que han entregado su opinión respecto de la actual reforma de la educación superior. Un resumen comparativo de las visiones está en sus carpetas, así como una copia del documento que el Senado Universitario ha emitido y entregado al Ministerio de Educación el jueves recién pasado. El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, el Consorcio de Universidades del Estado, la Confederación Nacional de Federaciones de Estudiantes de Chile, la Confederación Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas e incluso una comunidad de 200 académicos de distintos planteles nacionales han entregado también sus comentarios al gobierno. Asimismo, los decanos del campus Juan Gómez Millas, que han emitido una importante declaración. Todas estas acciones desde distintas perspectivas han identificado énfasis y prioridades respecto a la reforma a la educación superior chilena, un tema que nos compete no solo como parte de la Universidad de Chile, sino también como ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro país. Hoy nos proponemos abrir el diálogo como la comunidad que somos para, entre todos, debatir respecto de conceptos que sin apelación debieran estar incluidos en el articulado que el Gobierno presentará finalmente al Congreso y en la discusión sobre la educación superior en el Chile de este siglo. Ese es nuestro desafío y objetivo: hacernos parte de este debate con miras a potenciar la generación de una verdadera reforma tan necesaria en el Chile actual que fortalezca sus universidades estatales,
Potencie una educación de calidad, accesible y capaz de mirar de frente a Chile y su gente. A continuación, dejo con ustedes al rector de la Universidad de Chile, profesor Ennio Vivaldi Béjar, quien realizará su primera intervención y un saludo inicial. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias. Están presentes el profesor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo, el profesor Enrique Mansur, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la profesora Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, el profesor Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el profesor Carlos Ruiz, vicepresidente del Senado Universitario. Ya felicitaciones por su nuevo cargo, agradecimiento a Juan Carlos Letelier, que cumplía esa labor hasta en el primer periodo, profesora Clara Luz Cárdenas, decana de la Facultad de Arte, profesor Víctor Cifuentes, decano de la Facultad de Ciencias, profesora Carmen Luz de la Maza, decana de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, profesora Verónica Cornejo, directora del INTA, profesor Walter Sánchez, director del Instituto de Estudios Internacionales, profesora María Olivia Monkever, directora del ICI, profesor Héctor Adarme, vicepresidente de Acabuch. Saludo a la señorita Valentina Saavedra, presidenta de la FECH, a la señora Cristina Tapia, presidenta de la FENASFUCH, a los integrantes del Senado Universitario, autoridades universitarias, comunidad universitaria, académicos y estudiantes y funcionarios, amigas y amigos todos. Quiero decir algunas palabras, más o menos con la mayor fluidez y tranquilidad. Quiero partir con una especie de epígrafe a esto y que creo que es muy bonito. Yo vengo llegando de México, donde hubo una reunión, creo, muy importante y trascendente para pensar la Universidad Latinoamericana y su futuro. Es impactante la similitud de problemas y la voluntad de salir, digamos, de estos atascamientos, pero quiero una frase ahí que confieso no haberla conocido antes de Monsiváis, que creo que podría servir de epígrafe a esta conversación, y se la regalo, no paso a explicarla porque más que una cita es como una pequeña poesía en sí misma, pero se las voy a leer. Y dice, Monsiváis dice, o ya yo no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba yo entendiendo. Así que se las dejo, cada cual puede tomarla como quiera, se las voy a repetir si quieren. O ya yo no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba yo entendiendo. Un poco también revela un cierto ánimo, ¿ya? Y revela también una cierta voluntad de reencuentro con valores. En primer lugar, el valor de este encuentro en sí mismo. Yo creo que eso es tremendamente importante, la posibilidad de que la gente se junte a conversar. ¿Ya? Esta es una universidad que se caracteriza por el pluralismo, por la diferencia de ideas. Es una universidad en que increíblemente uno tiene que darle las gracias al que es diferente a uno. Decirle, mire, señor, usted yo soy ateo, usted es religioso, le doy las gracias por estar aquí, porque eso es lo que le da sentido y hace única a esta institución en el contexto del país. Entonces, saludar la diversidad, saludar las distintas perspectivas, desde los decanos, desde los dirigentes estudiantiles, desde los funcionarios, desde los senadores, ¿ya? Las distintas miradas con las cuales uno puede mirar la universidad. Entender también que en política universitaria como política en general, lo que en definitiva cuenta y lo que en definitiva vale, ¿ya?, es la capacidad que se tenga de analizar una situación social, la capacidad que se tenga de imprimir valores y ofrecer un proyecto que sea factible y deseable, y en definitiva, la posibilidad que uno tiene de, conversando, convencer al resto de que comparta esos valores con uno. Esa es la única forma de hacer política, digamos, porque cualquier otra cosa que implique actos de prestigitación, sacar conejos de un sombrero de copa, puede que resulten por un rato, pero en definitiva, si no hay realmente un proceso de conversación profunda, si no hay realmente un proceso de valores que se comparten, de modalidades de trabajo, cualquier cosa va a ser inútil. Si me disculpa caer un poco en una monserga de profesor,
es un poco lo que uno le dice a los alumnos, que no tiene mucho sentido copiar, porque bueno, claro, si uno puede copiar para un examen de pediatría, por ejemplo, y sacarse una buena nota, pero algún día uno va a estar de general de solo una parte y va a llegar una guagua de verdad y va a tener que manejarla. Y esa es la realidad concreta, digamos, por lo tanto, ese es el momento real de la verdad. Lo mismo pasa en política, uno puede hacer un truco aquí, un gesto allá o lo que sea, pero lo que en definitiva cuenta es si uno es capaz de ofrecer un proyecto que sea atractivo y convencer al conjunto de una comunidad en torno a ese proyecto. Y es por eso que creo que muchas de las discusiones son estériles en el sentido en que se desgastan en discusiones formales, si esto, lo otro, etcétera, cuando realmente lo que cuenta es la posibilidad de compartir ideas, y creo que esta es una magnífica oportunidad de hacerlo y considero que es extraordinariamente relevante, y por eso parto por celebrar este acto en sí, como una instancia en la cual, en el entendido que estamos en una comunidad que tiene una legalidad, que tiene un estatuto, que tiene procedimientos, que tiene normativa, asumiendo todo eso, sí nos damos una oportunidad en la cual podamos intercambiar ideas en un momento tan crucial para el país y para el futuro de esta universidad. En un cierto sentido, como muchas veces ha ocurrido, ¿ya? Y parafraseando uno de los más lindos discursos políticos que se conocen, que es el de Lincoln en Gettysburg, dice, uno podría decir, si una universidad así concebida puede perdurar. O sea, esta es una universidad que fue concebida como una universidad cuyo norte sea Chile, el bienestar de todos los chilenos, en la cual todas las ideas tengan cabida, cuyo objetivo es un objetivo que, desde luego, no pretende lucrar, como nunca lo fue ninguna institución de educación superior. Es una universidad que tiene como centro ser partícipe de un proyecto de desarrollo del país en su conjunto, para lo cual convoca a los más diversos puntos de vista. Y lo que está un poco en juego, una vez más, es si, después de tantos embates que hemos tenido, este proyecto de universidad, como lo concibió Andrés Bello y como sirvió para construir la República de Chile, ya lo podemos mantener en ese contexto, llamémoslo ideológico. Y eso creo que es tremendamente importante de tener presente hoy día, y eso también nos ofrece una cantidad de responsabilidades. Lo que ocurrió en Chile en un cierto sentido, ya viene, o lo que ocurre en Chile, o el tema acá, tiene que ver con los principios de aplicación probablemente extrema ya de lo que es lo que escribe Friedman respecto a educación en concreto en Capitalismo y Libertad en el año 1962, ¿ya? Y que es la década en la cual en el Departamento de Economía de la Universidad Católica se va a construir un modelo de sociedad que habría posteriormente de ser implementado a partir de 1973. Y ahí se habla de los beneficios privados de la educación superior y se hace un llamado a reducir el financiamiento público, subsidio, y cambiar el subsidio a individuos valiéndose de instrumentos financieros, que el 62, si uno lee el libro de Friedman, está exactamente lo que va a ser el modelo que se impone en Chile a partir del 80 en forma explícita y a partir del 73. Ahora, yo creo que una cosa que quizás no se ha discutido mucho, que este es un modelo que está inspirado a su vez en el propio Friedman, que participa a fines de los años 40 junto con Hayek y otra gente, en un proyecto que básicamente tiene como objetivo ser una contraparte a lo que era el estalinismo y la Unión Soviética, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nosotros un poco siento que vivimos en Chile es una cosa que no solamente estamos bastante lejos de la Unión Soviética, no es un país fronterizo nuestro, desde luego, ¿ya? Pero también estamos bastante alejados en el tiempo, o sea, en el sentido de que estamos en otro momento de la historia, quizá. Y apegarnos a un modelo de un individualismo tan radical para contrarrestar este modelo estatista, no sé si es algo que tenga mucho sentido, ¿ya? Como un desarrollo de la política. Y yo pediría, por lo tanto, como una primera cosa, que tratáramos de pensar en el 2015, en un siglo que se abre con nuevas oportunidades y con nuevas posibilidades, y que realmente una ideología que es más propia de la Guerra Fría, que seamos capaces de dejarla atrás. Creo que en esto hay un tema que tiene que ver con la universidad y que creo que es un tema muy central, ¿ya? Es desde luego, digamos, el desplazamiento del financiamiento colectivo al individual genera un nuevo modelo de sociedad, una nueva forma de entender a los profesionales.
Yo pienso que tiene que haber una reconsideración del bien público que se define básicamente como un bien en el cual no hay rivalidad y no hay exclusiones, algo que nos compete a todos y que probablemente tiene mucho más que ver con el quehacer universitario que lo otro, o sea, porque más allá de los intereses individuales, es un modelo de sociedad en el cual está en juego valores como fundamentalmente el bien común y que tienen que ver con la generosidad que conlleva la docencia, que tiene que ver con la cooperación y colaboración que conllevan las tareas de investigación y por lo tanto creo que es un contexto en el cual tiene mucho más cabida estos otros valores. Pienso que hay un éxito que tuvo históricamente la modalidad no lucrativa y que se conserva hasta el día de hoy por muchas razones. O sea, yo creo que los economistas lo han estudiado para los dos lados, para tratar de defender el otro lado, pero también para demostrar por qué el otro lado, o sea, en otras palabras, por qué el proyecto que se quiso imponer en Chile nunca funcionó. Y aquí tenemos la cosa muy curiosa que permanentemente, y lo hemos visto en estos días en forma, yo diría casi inocultable, por qué en estos días ya vemos una vez más esfuerzos por rescatar a un sector privado que parece no poder pararse en sus dos patas, ¿no? ¿Ya? O sea, continuamente no ha sido posible desplazar a las llamadas universidades tradicionales. La gente sigue confiando en última instancia más en una educación pública que en algo privado que precisamente por las reglas, entre otras cosas la simetría de información, la restricción a la distribución, y hay una cantidad de factores que tienen que ver precisamente, hasta si uno lo mira desde un punto de vista estrictamente económico, que explican la dificultad enorme que hay para imponer el otro sistema y la forma forzada en la cual continuamente hemos visto estos juegos, como los que hemos visto este último par de semanas, por tratar de mantener a flote un sistema que por sí solo no se mantiene. Paradojalmente, es casi como el juego al revés de lo que es lo que tanto se dice de las dictaduras estatistas. O sea, paradójalmente tiene que haber una intervención permanente de fuerza externa que mantenga a los privados ante una dificultad para competir con los públicos, por muy en desventaja que los públicos hayan sido puestos. Quiero finalizar, cuando uno tener presente que aquí hay un tema si ustedes quieren, del contexto o del prejuicio, que yo creo que es súper importante tener presente cuando uno entra a esta discusión y a esta conversación. Y lo quiero ilustrar con dos cuentos, ¿ya? Con respecto a los procedimientos, hay una historia muy, muy bonita de un psicólogo conductista que va a una feria y ve a un señor que tiene un burro, ¿ya? Y le hace preguntas al burro respecto a distintas cosas para que el burro conteste sí o no. Y, por ejemplo, le pregunta, ¿la camisa de este señor es blanca? Sí, contesta el burro. ¿La corbata de este señor es verde? Y el burro contestaba que no. Y siempre acertaba el burro, o sea, siempre contestaba muy correctamente. Y el psicólogo que estaba presente, indignado, dice, mire, esto es una estafa, usted está haciéndole creer a la gente que este burro entiende las preguntas que usted hace cuando el burro no entiende nada. O sea, usted tiene alguna forma en la cual le hace una seña, para la cual usted adiestró al burro, que si le hace una determinada seña, el burro va a ser así, y si hace otra seña, el burro va a ser así. Y por lo tanto, usted está jugando y engañando a la gente. Y el tipo lo escucha con mucha atención y dice, bueno, dice, veamos si es cierto. Entonces se da vuelta al burro y le dice, ¿es verdad lo que está diciendo este caballero? Y el burro hace así con la cabeza, ¿me entiendes? Y esa historia cuenta una cosa que creo que es importante hoy día, es cuál es el procedimiento que valida o no una determinada salida. Y la otra historia que les quiero contar es una historia que tiene que ver con los valores que hay detrás. Y la historia es muy breve de un señor que hay dos, un ateo y un creyente en un bar, y el ateo le cuenta, mira, una historia que me pasó, y le dice, mira, yo estaba totalmente perdido en la nieve, esto no ocurría en Alaska o algo por el estilo, yo estaba totalmente perdido en la nieve, y me iba a morir. Y me puse a rezar fervientemente, aunque soy ateo, dije, bueno, una de esas puede que resulte esto, y me puse a rezar fervientemente para que Dios me salvara. Y justo estaba terminando de rezar cuando vienen dos personas en un trineo, me descubren, me toman y me traen a la ciudad. Y el creyente que lo escucha dice, pero ¿cómo, hombre? Dice, ¿cómo puedes seguir siendo ateo después de eso que te pasó? ¿Cómo vas a seguir siendo ateo y no te haces de inmediato creyente?
Y el otro tipo dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver Dios? Pues si eran dos personas que venían pasando y me recogieron pues, y me trajeron para acá. Y es obvio, pues, o sea, el mismo hecho va a ser interpretado para uno como que es un Dios que respondió a una plegaria y hizo el milagro, y para el otro representa sencillamente la casualidad de que habían dos personas justo en el momento en que la necesitaba que pasaban por acá. Y ese tema creo que es tremendamente importante cuando uno ve las discusiones ahora, sobre todo después de tantos años en que hemos sido expuestos a una mentalidad tan individualista y en la cual hay un conjunto de valores que se ha impuesto e impregnado a la sociedad. Y yo creo que por eso que estas dos historias es justo tenerlas presentes. Termino diciendo que, y a lo mejor podríamos volver sobre esto en otro momento de este día, pero que es crítico que nosotros seamos capaces de imponer la idea del Estado apoyando a las universidades estatales. Primero, hay que reconstruir un sistema de universidades estatales. Un sistema de verdad, un sistema armónico, orgánico de universidades estatales. Segundo, hay que financiar cosas. O sea, por ejemplo, es imposible que se siga hablando de universidad pública y el Estado no ponga un peso para financiar a las universidades estatales. Que los profesores de las universidades estatales ganen su sueldo en función de lo que ellos hacen privadamente, o sea, individualmente, o de la plata que pagan los estudiantes. Eso tiene que terminar y tiene que haber una responsabilidad real del Estado. Solo en esa medida uno va a entender que va a haber un compromiso. Y esa plata del Estado, desde luego, debería empezar por favorecer a los académicos que están en las áreas menos privilegiadas en cuanto a ingresos, hacer equidad de género, hacer equidad para permitir que estudiantes, que jóvenes académicos entren. O sea, son medidas muy concretas que tenemos que entrar a implementar. Yo creo que vamos a tener que dar una lucha importante en la cual el modo de financiamiento de la universidad va a jugar un rol muy central. Pero en todo caso, de lo que se trata, repito, es que por mucho tiempo la discusión en Chile se distorsionó totalmente. Creo que esto último de entrar a hablar de justicia en un país en que tiene la injusticia que tiene el nuestro, y creo que esto de insistir en una tergiversación de lo público de tal manera que la universidad estatal siga quedando no solamente como un competidor más, sino que un competidor con todas las desventajas posibles, es algo que hace inviable un sistema. Pero por sobre todo yo creo que lo que está en juego cuando hablamos de estas cosas es el tipo de sociedad que vamos a tener. Y si queremos un país cohesionado, si queremos un país en el cual estemos dando oportunidad a todos los chilenos, si no queremos terminar con esta segregación brutal, si queremos volver a tener otros valores, si queremos que se vuelva a entender lo que es el arte, la cultura y los valores por los cuales una universidad entiende, yo creo que es absolutamente indispensable entrar a conversar ideas, que es una cosa que por mucho tiempo no hemos hecho, volver a conversar ideas, ponerla en un tapete sin prejuicio y ser capaces en conjunto, todos, de diseñar un país en el cual no cuente tanto si me gusta o no me gusta este señor, o si fue este partido o este otro partido el que presentó el proyecto, o si me gustó más o menos, o si yo quiero figurar más, o yo quiero aparecer más, o yo quiero negarme, o quiero decir que a mí no me consiguen tan fácilmente y exijo una cosa más, que es la forma como tristemente se ha estado haciendo la política ya por mucho tiempo. Y volvamos a pensar que hay una cosa muy fundamental que nos compete a todos, que tiene que ver con en qué sociedad vivimos, qué valores tenemos, qué valores compartimos, qué le vamos a ofrecer como futuro a nuestros hijos, y eso es lo que realmente debería estar presente en una conversación sobre universidad. Lo que ustedes están haciendo hoy día es tremendamente relevante, los felicito y los invito a seguir y a redoblar esfuerzos en el espíritu y el ambiente que les señalaba. Muchas gracias. Gracias, rector, por sus palabras. Efectivamente, una comunidad que discute unida permanece unida. Les contamos que estamos transmitiendo vía streaming este acto de debate y a continuación invito al podio al profesor Carlos Ruiz Schneider, vicepresidente del Senado Universitario, quien presentará las principales visiones planteadas en el documento que esta entidad consensuó respecto a la reforma. Adelante, profesor. Muy buenos días a todos, señor rector de la universidad, señores vicerrectores, señores decanos y decanas, directores de instituto, queridos estudiantes y funcionarios aquí presentes.
como lo acaba de decir la profesora Farideh Serán, lo que voy a hacer en esta ocasión, tratando de atenerme al tiempo breve de que disponemos, es presentar con un PowerPoint un resumen muy breve de un documento que ustedes tienen, ¿sí? Y que es producto, digamos, del trabajo de hace por lo menos unos 2 o 3 meses, muy exclusivo, digamos, del Senado universitario, y que recoge, como decía también la profesora Serán, consensos y posturas que estamos entonces todos de acuerdo en el Senado sobre el tema de educación superior. Nos inspiramos en un documento anterior del Senado, del 2011, pero también tratamos de reaccionar a lo que es lo que se conoce hasta ahora del proyecto de ley de educación superior del Ministerio. Entonces, primero, un diagnóstico elaboramos ahí en el documento que aquí quiero subrayar simplemente las bases ideológicas de este sistema de educación superior actual, y estas bases las vemos entonces como centradas en la idea de la educación como un bien económico, y la función económica de la educación entonces fundamental sería formación de capital humano avanzado, en el caso tal vez de la universidad y la investigación y de la educación técnico-profesional. Los retornos de la educación se ven y de la educación superior, especialmente, fundamentalmente en beneficio de los privados, y es esa la razón que lleva a proponer un financiamiento de este sistema básicamente por las familias y las personas que son beneficiadas por la educación entendida de esta manera, ¿sí? Pasamos ahora a un resumen entonces de esta propuesta, y el resumen entonces indica que para nosotros, en relación con el debate, reconocemos a la educación superior como un derecho social. Ahí hacemos una diferenciación entre lo que son los institutos técnicos de educación superior y las universidades, y claro, de todas maneras en el documento nos centramos un poco más en las universidades, ¿no? que es más nuestra competencia más directa. Ahora, proponemos entonces un sistema nacional de educación superior que conserve, fortalezca y promueva el rol de la educación pública. Una idea también que fortalecemos es la idea que está en la propuesta del Ministerio también, de que el Estado debe ser el garante del derecho a la educación, pero nosotros extraemos de esto una conclusión que no está en los documentos ministeriales, y es que precisamente por esto es que las instituciones del Estado deben ser el pilar fundamental de todo el sistema de educación superior. Si es el Estado el que garantiza, entonces no se ve a priori, digamos, una razón para que no sean las instituciones de educación superior del Estado las que tengan la función de ser garantes fundamentales del derecho a la educación. La educación superior también pensamos debe insertarse en un programa de desarrollo nacional, y esto significa también que la regulación del sistema ocurra por parte del Estado. Pero, dado el sistema actual, en el documento también proponemos que tiene que haber un periodo de transición entre este sistema y uno como el que se esboza en este resumen y que supone un crecimiento sustancial de las instituciones de educación superior, universidades y sobre todo también institutos técnicos profesionales, ¿sí? Bueno, en esto vamos a pasar sobre eso y sobre esta lámina que son más bien, y esta también, que son para concentrarnos en los principios, ¿sí?, fundamentales que establecemos en el documento. Y aquí, tal vez, en primer lugar, una propuesta sobre caracterización esencial de universidades en términos de instituciones que tienen que cumplir con las funciones de docencia, investigación o creación artística y extensión o vinculación con el medio. Es decir, entonces, nuestra idea aquí, me voy a centrar solo en universidades, nuestra idea central es que
docencia, investigación, creación y vinculación con el medio son funciones que deben caracterizar a todas las universidades que sean dignas de ese nombre, por así decirlo, y con eso entonces estamos, mostrando que nos oponemos a la idea de universidades docentes, por ejemplo, como sea. No tiene sentido docencia de nivel superior sin investigación, entonces, por lo menos, entonces no, eso es un tema que encontramos que tiene un papel central. Pasemos ahora a la siguiente. También en términos de estos principios, digamos, aparte de la definición o la caracterización de una institución universitaria, bueno, insistimos entonces con mucha fuerza en esta idea de la educación superior como un derecho social, que es algo más de consenso, pero de lo que extraemos entonces, como les decía, la conclusión de que son las universidades, en este caso estatales, las que tendrían que ser el pilar fundamental de la educación superior en Chile, lo cual supone naturalmente que haya un crecimiento, como les decía, sustantivo de estas instituciones. Y también de instituciones de carácter técnico-profesional. En el documento también se proponen algunas ideas sobre lo que se debe entender a nivel de la educación superior y de la universidad por calidad, que es un concepto muy discutido y que también es algo que hay que tratar con mucha, análisis bastante complejo, porque no es, a pesar de lo que parece en el debate nacional, digamos, un concepto absolutamente simple de tratar, y sobre todo no es reductible a un conjunto de indicadores y de evaluación que son de uso común, ¿no? En tercer lugar, también pensamos en que la regulación de la educación superior debe ser, por supuesto, emprendida por el Estado. Otro principio para nosotros es el principio de participación, es decir, la idea entonces de que la comunidad, de que la universidad la vemos como una comunidad, y en la comunidad entonces tenemos que participar todos los miembros que formamos parte de esta comunidad, y eso entonces abre esta idea de participación. Por otro lado, uno podría también pensar que es una sociedad participativa, una democracia participativa la que requiere que en las instituciones como la universidad haya participación de la comunidad en sus decisiones, ¿no? Por último, bueno, eso también hay un consenso que está incluso en la ley de universidades del 80 al 81, y las universidades por lo menos deben carecer de fines de lucro, pero esto habría que extenderlo también a los institutos de formación técnica estatales, ¿no? ¿Sí? Esto tiene que ver entonces con esto que decimos de insertar una propuesta universitaria y de apoyo a las universidades estatales en un programa de desarrollo del país, en un plan de desarrollo, que es algo que se ha en general, dejado de ver cuando se analiza la universidad o la educación superior exclusivamente de una manera interna, por así decirlo, como si no tuviéramos una relación contextual con la sociedad y con el país, ¿sí? Bueno, este es un tema también muy central que está implícito un poco en lo que dije, educación superior estatal, pilar del sistema, pero también esta recuperación de la educación, tenemos que recuperar, esta educación superior estatal, porque el estado en el que se encuentra es absolutamente precario, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional, y entonces tiene que haber como decimos ahí, tiene que ocurrir que los recursos estatales deban dirigirse prioritariamente a la recuperación y fortalecimiento de esta educación superior estatal, que tiene a su cargo fundamentalmente esta garantía, ¿no?, de la educación como derecho social, que está en el principio básico, ¿sí? Bueno, pensamos también que esto se tiene que garantizar que esto se tiene que expresar en un sistema de educación superior, pero en la siguiente, en donde el pilar siga siendo, entonces, como decía, la educación superior de carácter estatal. Por último,
el financiamiento, aquí tal vez recalcar esta idea de un cambio de paradigma, ¿no? Hasta un Estado garante de un derecho social, que ya lo he subrayado, pero esto es importante porque nos permite pensar en una universidad que ya no está regida, ¿no?, por estas necesidades de autofinanciamiento, ¿no?, por una parte. Pero por otra parte también permite un sistema de educación superior y un sistema universitario que ofrece mucho más garantías justamente de elección autónoma a los mismos estudiantes. Los estudiantes no van a estar ya en un sistema de financiamiento gratuito como el que se sigue del paradigma de derecho social, no van a estar ya presionados, ¿no?, por las familias y por los tipos de financiamiento que tienen que orientarse entonces a carreras y orientaciones científicas bastante más pragmáticas, porque hay que pagarlas después, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia muy central de esta idea del Estado como garante de un derecho social. Lo que decimos también sobre la ampliación de la matrícula y fortalecer la educación superior estatal, y lo que proponemos también al final un poco para esta amplia parte del sistema de educación superior que no es estatal en este momento y en donde entonces pensamos, como les decía, que tiene que haber un periodo de transición en que por una parte está creciendo el sistema estatal, pero por otra parte entonces se van también, controlando más estos recursos que inicialmente podrían ser más numerosos respecto del sistema privado. Bueno, eso es lo esencial. Ustedes tienen el documento y entonces espero que sea parte de la discusión de hoy día esta propuesta nuestra como institución normativa y que tiene a su cargo un poco ver también desde un punto de vista más universal, digamos más general, la universidad y especialmente la Universidad de Chile. Muchas gracias.